Vale, hoy vamos a ver cómo hacer una descriptiva con Stata y para eso nos vamos a ayudar de este artículo escrito por, por dos compañeros de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, lo primero que vamos a ver es la descripción estadística de una variable categórica y después de una variable cuantitativa y después posteriormente dos variables cuantitativas, ¿vale? Y descripción estadística de la relación entre dos variables categóricas. Pero lo vamos a hacer de una manera muy lo más sencilla posible, ¿vale? Entonces, para eso vamos a abrir nuestro Stata y vamos a abrir nuestro do file, ¿vale? Ya sé, si te acuerdas, ya sabes dónde está el do file, que al darle clic aquí se abría. Y también nosotros podemos abrir diferentes do files que tenemos situados en diferentes carpetas aquí mismo dentro de abrir, pero dentro del do file. Este do file lo vamos a utilizar a manera de ejercicio, primero para ver, primero vamos a abrir una base de datos, que es aquí en abrir, ¿vale? Para abrir una base de datos, vale. Entonces, al abrir esta base de datos, nosotros necesitamos primero saber en qué consiste o cómo está estructurada la base de datos. Y ya habíamos visto la vez pasada en el video anterior que con un describe podíamos tener todas las características que tiene nuestra base de datos. ¿Vale? Para llegar a este punto, primero debiste haber limpiado esta base de datos, pero eso lo vamos a ver después, cómo hacemos la limpieza de la base de datos. Pero digamos, hagamos de cuenta que esta base de datos ya está así, o sea, que te llegan las bases de datos así. Entonces, lo que nosotros debemos aprender es, por ejemplo, una cosa así básica es el comando tab. El comando tab nos permite valorar descriptivamente una variable categórica. Por ejemplo, en este caso, la más utilizada y la más común es, por ejemplo, sex, pero no tenemos, bueno, yo sé que se llama así porque lo tengo aquí en la cabeza. Entonces le damos tab sex, la seleccionamos y corremos esta sintaxis. Entonces tenemos aquí la distribución de esta variable. Entonces, esta variable es categórica, entonces por eso nosotros podemos ver la frecuencia, el porcentaje y el porcentaje acumulado de cada una de las categorías de esta variable. Entonces lo que hace esta función, este comando, es fragmentar la variable de acuerdo a cómo se encuentra estructurada. O sea, si nosotros vamos a la base de datos, nosotros vamos a ver que esta variable sex, aquí podemos filtrar por variables, damos sex, entonces quitamos todas y nos quedamos solamente con sex. Vale, vamos a buscar. Debe estar aquí. Sex. Vale. Bueno, no la encuentro, pero tiene que estar estructurada de esta forma. ¿Vale? La variable sex debe estar sexo, ¿vale? Es el nombre de la variable.
Y luego, en toda la columna, durante toda la columna, o sea, digamos, toda esta parte hacia abajo, vamos a tener, bueno, una cosa que no les he dicho antes de avanzar en esto, es que le podemos decir, no, la label. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la etiqueta. Eso ya lo expliqué antes, que la etiqueta es como el sobrenombre, pero en realidad no son los valores de esta base de datos. Si le damos esto, aquí podemos ver que hay 1 y 2. En realidad, esta etiqueta equivale al valor 1 o el valor 1 equivale a esta etiqueta y así también esta etiqueta al valor 2. Entonces, lo que nosotros veríamos en la base de datos sería, aquí estaría el nombre de la variable y tendríamos 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Esto equivaldría a que por ejemplo, número de persona, ¿no? O código de persona, ¿vale? Código. Entonces, si tuviésemos una variable de código que nos diría, este es el caso 001, ¿no? Este es el caso 002, 003, 004, y así sucesivamente, podríamos saber que esta primera persona, este primer caso, es 1, lo cual equivale en la etiqueta que está asignada a hombre y esta, por ejemplo, a una mujer. Entonces, al momento de hacer la descriptiva, es importante, o sea, para hacer la descriptiva, es importante que tus variables estén etiquetadas porque así tú vas a poder saber qué es lo que estás viendo. De otra forma, pues sí lo puedes intuir, pero es un poco más confuso. Cuando tienes bases de datos grandes, ya no puedes identificar exactamente qué es lo que estás viendo. Entonces, este es el primer comando. Para que tú sepas más de este comando, le puedes dar help, cualquier comando, help tab. Entonces aquí te explica, ¿no? Este es el comando, esto es como se llama realmente el comando, ¿no? Tabulate y summarize, dependiendo de las características. Le damos clic aquí para ver en PDF el más detalle. Es importante también que tú sepas y aprendas a leer estas hojas, porque estas hojas que están en PDF son las hojas que te permiten entender perfectamente todas las características de todos los comandos. Es imposible que tú te acuerdes exactamente de todo lo que está en el manual, pero sin embargo, si tienes un problema, siempre le puedes decir help y el nombre del comando y te va a llevar a las características del comando. Entonces, esto es muy importante. Primero, te dice, vale, este es el comando, tabulate, también llamado ¿no? Entonces, ¿cómo puedes? Quick Start está bien porque te explica cómo puedes utilizar el comando. Tú utilizas tabulate, la variable 1, o sea, una variable, y te va a dar un resultado. Entonces, vamos a probarlo, ¿no? Copiar. Pegar la variable sexo, por ejemplo. ¿No? Vamos a minimizar esto para que se pueda ver. Cerramos esta pestaña. ¿Vale? Es exactamente lo mismo que esta. Porque esta es la contracción de este comando. ¿Vale? Entonces, es como describe o o describe. Es exactamente lo mismo. Te hace exactamente lo mismo. Bueno, vale. Entonces, seguimos de cómo leer este manual, porque eso es súper importante.
Luego te dice, tú puedes agarrar dos variables y te va a hacer una tabla de 4x4, o sea, te va a hacer una estratificación en donde te diga, por ejemplo, la variable, si la variable 1 fuera grupos de edad, ¿no? Y la variable 2 fuera sexo, entonces lo que te haría un resultado más o menos así. Te daría en la parte superior, espera, voy a coger mejor un paint para dibujar. Mi letra es terrible, pero bueno, ahí va. A ver si entiendes. Pues mira, entonces, te daría una tabla así, que en la parte, si aquí tenemos sexo, por ejemplo, y aquí te daría hombres, mujeres, lo que equivaldría al 1 y equivaldría al 2, aquí están los totales, y aquí te daría el primer grupo de edad. Si, por ejemplo, son edad, por ejemplo, vamos a asumir que es una variable edad dicotomizada. Esto significa que son dos grupos de edad, ¿no? Mayores de 18 y menores de 18, por ejemplo, ¿no? Uno equivale a mayores de 18. Mayor o igual a 18. Y 2 equivale a menor a 18, ¿vale? Esto es cómo se distribuye esta variable. Pues bueno, pues entonces en la tabla, esta tabla, que es la que estamos viendo aquí, aquí tendrías los unos, o sea, los mayores de 18, y aquí tendrías los dos, o sea, los menores de 18 años. Y aquí lo que verías sería de los hombres, quienes son mayores de 18 años, de las mujeres, de los hombres, perdón, quienes son menores de 18 años. Y aquí sucesivamente tendrías más o menos lo equivalente. De las mujeres, quienes son las mayores de 18 años, de los hombres, de las mujeres, quienes son las menores de 18 años. Y aquí tendrías el total de esta fila. O sea que tendrías aquí el total de las mayores de 18 años y aquí tendrías este total que sería el total de menores de 18 años o menores de edad. Y claro, también tendrías una parte aquí, un último total, que sería el total de hombres, el total de mujeres y tu n total. O sea, que la sumatoria de esta te tendría que dar esto y la sumatoria de esto te tendría que dar esta misma cantidad. Entonces, esto es lo que tú verías si tú haces esto. ¿Tá? Variable 1. Por variable 1 nos referimos al nombre de la variable 1, cualquier nombre de la variable 1. Variable 2. Entonces, ¿qué es lo que hace? La variable 1 vendría siendo equivalente a esta variable. O sea, ¿por qué es importante esto? Que sepas que siempre, cuando tú haces un tab, la segunda variable, la segunda que tú pongas, en este caso la variable 2, va a ser la variable de estratificación. O sea, esta te va a separar en hombres y en mujeres, este grupo y este grupo, ¿vale? Luego, continuamos con el manual para poder... A ver, que está un poco revuelto esto. Está aquí. Vale. Esto que está explicando aquí al lado es cómo hacerlo
en caso de que tu variable sea continua. Porque si te das cuenta, lo que nosotros estamos hablando, lo que estamos haciendo, todos estos ejemplos, este ejemplo, bueno, burdo que ya se convirtió en un masacote, pero este ejemplo del que estamos hablando, el que estamos mostrando, estamos hablando de una tabla de 2x2, ¿vale? Es una tabla de 2x2. ¿Qué necesitas para tener una tabla de 2x2? Pues variables categorizadas, ¿vale? Necesitas tener categorías. Necesitas que tus variables sean variables que sean clasificadas en 1, 2, 3, 4, ¿sabes? Pero no puedes tener una variable que sea, por ejemplo, de 0 a 100, ¿vale? Porque entonces tendrías que hacer 100 columnas acá y es que esto no es viable. Imagínate que tu variable, en vez de ser, es esta que es edad, y que es edad mayores de 18 y menores de 18, en vez de ser edad mayor de 18 o menores de 18, fuera edad del 0 al 100, ¿vale? Entonces, claramente, aquí no vas a hacer 100, o sea, no es viable, el Stata no te lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que haces o cómo puedes hacer estos datos? ¿Cómo puedes? Pues utilizas el summarize o el sum. Así como el tabulate se convierte en el tab para mayor facilidad, para mayor velocidad al momento de hacer tu sintaxis, el summarize se convierte en sum. Entonces, si tú le dices sum, pon tú que esta variable fuera esta ed, fuera edad, ¿no? Que es justamente como yo le pongo a las variables edad. Pues le dices ed, ¿no? Y entonces te va a dar un set de datos que ahorita vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo que no sé exactamente. A ver. Busco el nombre de una variable para mostrar. Vale. Tenemos un ejemplo que es edad. Por ejemplo, le hacemos sum edad. Uy, esta es con mayúsculas. Esto es importante que se den cuenta que en el Stata, tanto las mayúsculas con minúsculas como las minúsculas, es importante saber cómo estás escribiendo tu código. Vale. Uy. Una de ahí. Aquí podemos ver, por ejemplo, las observaciones, las medias, la desviación estándar, el mínimo y el máximo de tu variable. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, en este caso habíamos dicho, ¿no? La edad, ¿no? Ok. La edad y el sexo. No es viable que tú hagas una tabla con 100, o sea, del 0 al 100, ¿vale? Entonces, por eso, cuando usamos el sum, nos da de la edad, nos da el número de observaciones, nos da la media, que sería una X así, ¿vale? Nos da la media, nos da la desviación estándar, nos da los mínimos y nos da los máximos. Si nosotros queremos estratificar esto por sex, también utilizamos la variable sum. Y para organizarnos y para entender cómo hacemos esto, vamos a regresar a nuestro PDF, en donde nos enseñaba cómo hacer las cosas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nos muestra cómo de una variable podemos obtener la media, o
cómo de una variable nos puede hacer la sumatoria sin las etiquetas, ¿vale? Aquí nos muestra más a detalle el tabulate, las características también del summarize y cómo podemos, otras características que le podemos, opciones que podemos poner del tabulate. Mira, podemos ver que aquí te dice cómo se construye una sintaxis utilizando esta, uy, ¿dónde quedé? Esto es súper importante porque aquí te dice, uy, ¿dónde está? Se me fue, le di clic a algo y se me fue. Aquí está. Esto es muy importante porque esto te muestra cómo se construye la sintaxis del tabulate. Por ejemplo, aquí pondrías, aquí te indica que tab, ¿vale? La variable, el nombre de la variable. Aquí te indica cómo vas a construir tu sintaxis, ¿no? Le dices tabulate, que es el comando, ¿vale? Eso sí lo vas a anotar. Luego, el nombre de la variable, por ejemplo, sex, ¿no? Sí vas a poner una segunda variable para hacer una tabla de 2x2, ¿no? Que ya vimos que se puede hacer, pero no es necesario, o sea, quizás solamente quieres saber los datos de esta variable. Luego, if es como decirle sí, un condicional, o sea, por ejemplo, le puedes decir tabulate la variable edad en categoría dicotómica, por ejemplo, edad 2 o edad dicotomizada o como le quieras llamar, una variable. If sex es igual a 1. Esa sintaxis, ¿qué es lo que haría? O sea, si hacemos esto, decimos tab, vale, tab, y vamos a inventarnos una variable ahorita para motivos académicos, vamos a inventarnos un nombre de una variable que va a ser status. El estatus va a referirse al estatus migratorio, ¿vale? Estatus migratorio. Y va a estar categorizado en con papeles, sin papeles y el 0 que va a ser persona del país donde está residiendo, o sea, nacional. El 1 va a ser una persona que tiene papeles en forma, el 2 va a ser no papeles, vale, esto va a equivaler. Entonces, la variable status va a equivaler a un montón de datos que de casos de personas que van a ser 0 o 1 o 2, quizás. Entonces, tendremos una lista, una columna enorme dentro de nuestra base de datos que va a ser 0, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 2, 2, 0, etcétera, etcétera, y cada una de esas va a equivaler a diferentes etiquetas. Los ceros a las etiquetas nacional, los unos a las etiquetas con papeles, los 2 a las etiquetas no papeles. Entonces, ahora nosotros queremos esta variable status, queremos saber cómo es su distribución, ¿vale? Vamos a hacer esto. La pregunta es, ¿cómo se distribuye status? Recordemos, es la variable que nos inventamos en las mujeres de nuestra muestra, ¿vale? ¿Cómo se distribuye esta variable en las mujeres? Pues, ¿qué es lo que le vamos a decir a Stata? Pues le vamos a decir, mira, hazme una tabla, y eso lo decimos con el tab, ya que, como ya dijimos, ya identificamos que status es una variable categórica que se diferencia en 0, 1 y 2, por lo tanto, vamos a utilizar el tab porque es categórica. Entonces,
entonces le decimos, bueno, hazme una tabla con el tab, porque eres categórica, status, de status, if, o sea, si, yo le estoy diciendo si, sex, que mi variable sexo, que en este momento yo le puse sex, si mi variable sex es igual a 2. Entonces, inmediatamente te va a hacer una tabla de la variable, de cómo se distribuye el 0, el 1, el 2, si tu variable sexo tiene las categorías 2, y como ya vimos, la categoría 2 equivalía a mujer, porque 1 era hombre y 2 era mujer, que eso lo vimos hace ratito. Entonces, esta es la forma en que nosotros podemos hacer como un análisis así rápido de nuestras variables. Recordar que esto teniendo las variables ya, la base de datos ya limpia, ¿vale? Luego hay características en esta sintaxis que estoy incidiendo mucho en esto en el tema de sintaxis, porque es importante que entendamos cómo se construye la sintaxis, por ejemplo, de Tabulate, y a través de saber y entender cómo se construye la sintaxis de Tabulate, nosotros vamos a saber pensar cómo piensa Stata, cómo le tengo que decir las cosas a Stata, porque necesitamos hablar el mismo lenguaje que la máquina, y para saber hablar el mismo lenguaje que la máquina, entonces tenemos que entender exactamente cómo construimos una sintaxis. Entonces, luego le dice, bueno, ya ahondaremos en esta opción, pero wait. Esto es importante cuando tú tienes una base de datos que tienes que pesar. Pero bueno, esto ya es un poquito más, pues un poquito más adelante, porque esto básicamente, o sea, tendría que ser pues con corchetes, y le dices y weight es igual a, y le pones el peso, ¿no? La variable que equivalga al peso. Pero esto es para bases de datos, por ejemplo, si tú tienes una base de datos y quieres que esta base de datos equivalga a, por ejemplo, toda una ciudad o toda una nación, y tú quieres decir, por ejemplo, no quieres decir, en nuestra muestra los resultados fueron estos. No, tú quieres que tus resultados se extrapolen a toda la población. Entonces, para que tus resultados se extrapolen a toda la población, tienes que hacer un pesaje, ¿vale? Y esto es que, por ejemplo, si tú tienes en tu base de datos una distribución de gente más joven, por ejemplo, tienes una distribución de el 60%, vamos a ser exagerados, ¿verdad? Pero que el 60% de tu base de datos es menores de 18 años. Y tú quieres que que los resultados de esta base de datos sean relevantes, o sean representativos, no sé si es la palabra, para toda tu ciudad. Y luego vas y ves la distribución de población de toda tu ciudad, y ves que solamente el 30% de la población de tu ciudad son jóvenes, son menores de 18 años. Entonces tú dices, entonces estoy representando de más, mi población de mi muestra está representando de más a los menores de 18 años. Entonces, para nosotros quitarle un poco de ese peso a los menores de 18 años, en este caso específico, y pasarle un poco de peso al resto de la población, distribuyéndolo más o menos por grupos de edad, para que no tengas toda la representatividad en los menores, o la mayoría de la representatividad en los menores de 18 años, hacemos el pesaje. Pero eso es
un tema que es mucho más complicado, mucho más difícil de entender, pero se tiene la función de stata para poder hacer el pesaje y es relativamente sencillo. Lo difícil es entender esto del pesaje. Pero bueno. Y luego dice coma options. ¿Qué significa? Siempre en todas las sintaxis que tú veas de aquí en adelante, en todos los manuales de Stata, cuando tú veas cómo se componen las sintaxis, estoy buscando otra para... ¿Ves? Todas las funciones se componen de la misma forma. Primero el título, la descripción, quick start, y luego viene aquí menú sintaxis. Aquí te explica, por ejemplo, ¿no? Cómo es la sintaxis básica, o sea, todas se componen de esta misma estructura y es importante que sepas que se componen de esta misma estructura porque así tú vas a poder y saber cómo quitarte alguna duda tú solo, porque esto es muy de aprender uno solo. Luego, esto es de ensayo-error. Ensayo-error es ir, abrir la base de datos e ir probando función tras función. Pero el entender esto es súper clave, porque luego dice, coma, options, ¿vale? ¿Qué significa esto? Y esto lo verás en muchísimos comandos. Y esto significa, si ves aquí dice options y description. Estas son las opciones, coma, options. Significa que si yo aquí voy y le pongo una coma y un espacio, puedo poner cualquiera de estas opciones, ¿vale? Puedo poner tanto la media, estándar para la desviación estándar, si quiero que no, le pongo que no, ¿vale? Como no label, no media, no estándar, no frequency, o viceversa, media, estándar, frequency, observaciones, break white, que continúe las tablas, y missing, que es una opción que es muy común y muy importante. ¿Ves? Aquí ya te habla de que hay de los pesos, que es otro tema y que hay que leer mucho y entender mucho para entender por qué hacemos lo que hacemos con el tema de los pesos. Y luego te va explicando por medio de ejemplos cada una de las opciones que te da, ¿vale? Y luego te dice cómo va a estructurarse cada tabla. Por ejemplo, aquí te hace un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Foreign es, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, que me encanta. Esta es muy buena porque son los ejemplos del Stata, ¿vale? Vamos a hacer un clear para limpiar la base de datos que estaba, ¿vale? Y vamos a quitar esto, ¿vale? Y entonces vamos a hacer los ejemplos del Stata, que es... Vale. Ya nos trajo aquí la base de datos, que esta base de datos es muy bonita porque está muy arreglada y es muy bonita para ir entendiendo cómo se arma esto. Es una base de datos que utilizan en Stata para hacer los ejemplos, ¿no? Entonces te dice, vale, te va haciendo los ejemplos. Aquí está. Tabulate foreign. Entonces, vale, lo copiamos, lo pegamos acá. Vamos a quitar esto aquí para que no estorbe. Vale. Y podemos ver cómo se distribuye. Se distribuyen los estratos.
Mira, aquí vamos a copiar esto en la sintaxis porque a mí me gusta hacer esto. Esto es algo que me facilita mucho a mí las cosas. Yo, cuando la base de datos está limpia ya, puedo más o menos con un describe entender qué es lo que tengo y qué es lo que estoy viendo solo con esto. ¿Por qué? Porque tú sabes, por ejemplo, que esta variable es una variable string. ¿Qué significa? Que yo no voy a poder hacer un tab, ¿vale? Porque me va a salir, o sí, o lo voy a poder hacer, pero vamos a ver lo que me va a salir. Toda una lista, porque no es una variable que sea numérica, ¿vale? Ahí está toda la lista. ¿Por qué? Porque son nombres, ¿vale? Son nombres. Es como si hubiésemos puesto nombres de personas, o en este caso pues son nombres de coches, me parece. Ya sabemos que price es una variable que es también numérica, y de aquí todas son numéricas, 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 y foreign también, ¿vale? Ahora, categóricas, esto sí lo tenemos que ver aquí. Mira, todas estas son numéricas, pero ya podemos ver que esta es categórica, esta es categórica, y de ahí las demás son continuas, más o menos. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve ver cómo se compone tu base de datos? De hecho, por eso es lo primero que haces cuando revisas tu base de datos, el describe, y ves de qué se compone y ves la base de datos aquí. ¿Por qué? Porque vas a saber qué es lo que vas a usar al momento de hacer una descriptiva. Si yo aquí quiero hacer una descriptiva, obviamente ya sé para qué cosas voy a usar el tabulate y para qué cosas voy a usar el zoom. Por ejemplo, zoom mpg, ¿vale? Y aquí tenemos más o menos 74 observaciones, la media, la desviación estándar. Y ahora, si nosotros queremos saber del foreign, ¿vale? Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, la media. Esto no nos dice nada. ¿Por qué? Porque esta es una categórica. O sea, si tú haces la media de una categórica, pues no te está diciendo nada. Te dice más un tab. Por eso, o sea, tienes que saber exactamente de qué, cómo está compuesta cada variable para poder entender qué tipo de análisis vas a hacer. O sea, esto te dice más, ¿no? O sea, si esta variable está compuesta de creo que es un 0 y 1, no label, me parece que es un 0 y un 1. Si esta variable está compuesta de un 0 y de un 1, si haces la media, pues no está reportando nada. No es algo que de verdad te importe. O sea, aquí lo que te importa es saber la distribución de las categorías. Ya lo sumo, en las variables que son continuas, lo que te importa es saber la media, la desviación estándar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, por ahora sería todo. Después vemos cómo se pueden hacer análisis descriptivos ya más específicos. Pero es que esto se está haciendo ya muy largo.